Hola chicos y chicas, por fin tenemos vídeo. Hoy habréis intentado acceder a Aules, pero el sistema ha sido cerrado para el alumnado. Esto ha sido debido al bajo rendimiento de los servidores. Todo el mundo quería conectarse y eso ha provocado el colapso. Por eso nos han dejado al profesorado acceder en exclusiva y así prepararlo todo. Ahora vamos a lo que nos toca, geografía de la población. Vamos a explicar qué son los movimientos naturales de población, qué son los regímenes demográficos y cuántos hay. Al acabar esta lección os dejaré una pregunta que debéis responder y que tiene que ver con el marco teórico que hemos visto en este punto. Vamos al lío. Los movimientos naturales de población son las alteraciones que suceden en la población de un lugar concreto por distintas causas naturales. Estos son los nacimientos, las defunciones y el crecimiento vegetativo. Un régimen demográfico es una etapa o momento concreto en el que un territorio se dan unas cifras específicas de natalidad, mortalidad y de crecimiento natural. Pensadlo bien, no es lo mismo el régimen demográfico que tiene España que el de Namibia, ni tampoco el de España en 2020 que en 1940. El estudio de estas tres variables, la natalidad, la mortalidad y el crecimiento vegetativo o crecimiento natural, se puede llamar de las dos maneras, se realiza mediante el cálculo de unas tasas. Para los nacimientos tenemos las tasas de natalidad, las tasas de fecundidad y el índice sintético de fecundidad. Este último, que suena un poco raro, no es nada más que la media de hijos por mujer. Para los fallecimientos, la tasa de mortalidad, la de mortalidad infantil y la de esperanza de vida. La tasa de crecimiento natural o vegetativo puede ser absoluta o relativa y dependiendo de su resultado está categorizada de varias maneras. Puede ser alta, más del 20 por 1000, media entre el 20 y el 10 por 1000, baja entre el 10 y el 0 por 1000 y negativa menos del 0 por 1000. Bueno, esto por lo que respecta a definiciones. En la sesión práctica abordaremos ejercicios prácticos y ejemplos de tasas, así como sus cálculos. Eso lo haremos en la siguiente sesión. Pero en este vídeo nos centraremos en la parte teórica y en concreto en los regímenes demográficos que ha tenido España desde el momento en que tenemos datos. La geografía de población establece 3 regímenes demográficos para España. 3. Uno antiguo, otro de transición y otro moderno. Nuestro régimen demográfico es el mismo que tiene Europa Occidental, pero con 70 años de retardo, más o menos. El régimen demográfico antiguo duró hasta los primeros años del siglo XX. Sus características principales fueron 3, o son 3. Altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad y un crecimiento natural, en consecuencia, muy bajo. En cuanto a la natalidad, era elevada por 2 causas principales: el modelo de sociedad y el modelo de economía y, por supuesto, la falta de sistemas de prevención de embarazos. La mortalidad era alta y oscilante debido también a 2 causas: las bajas condiciones de vida y los precarios remedios médicos y medidas sanitarias. Estamos hablando de un momento en el que las dietas de las personas eran escasas y desequilibradas nutricionalmente, altas en hidratos de carbono y bajas en proteínas. Ya sabéis. Las enfermedades infecciosas jugaron también un papel crucial, a las que se le juntó la falta de medios en medicina para poder combatirlas. El ejemplo está en la denominada gripe española. Solo en un año, la gripe española mató entre 20 y 40 millones de personas con una acusada mortalidad infantil. Pensadlo bien, esta elevada mortalidad se sumaba a otras causas de mortalidad: epidemias, guerras, malas cosechas o periodos de carestía. Como siempre, la muerte acaba antes con los más pobres. Como podéis imaginar, la mortalidad infantil no era para nada baja. La neonatal, es decir, los menores de un año, era también muy alta debido a problemas del parto, los medios, recordad. Y la postnatal, por supuesto, por desnutrición e infecciones. Como no, estamos en un momento histórico en el que la esperanza de vida no se sitúa más allá de los 40 o 50 años. Las consecuencias de todo esto nos llevan a hablar de un crecimiento vegetativo bajo, que presentaba momentos oscilantes debido a las sobremortalidades, es decir, a las guerras, las epidemias o episodios de carestía. El régimen de transición tuvo lugar entre 1900 y 1975 aproximadamente. Sí, sé que en cuanto a cronología se junta con el anterior, pero la cuestión es que con el régimen antiguo no podemos establecer un final concreto. Lo que sí sabemos es que la transición a un régimen más moderno comenzó en el siglo XX, en concreto a principios, y llegó hasta el fin más o menos de la dictadura, que puede establecerse, por supuesto, en 1975. En comparación con Europa Occidental, decíamos antes que llevamos 70 años de retraso, pero nuestra transición fue, digámoslo, mucho más rápida si la comparamos con ellos, más brusca. Las características de esta transición son que la natalidad se redujo un poco mientras que la mortalidad descendió bruscamente. Por lo tanto, al tener estos movimientos, el crecimiento natural aumentó. Bueno, agarraos que vamos con la natalidad. El descenso de la natalidad estuvo relacionado con varios factores que se dieron en diferentes décadas. Entre 1900 y 1920 se inicia el control voluntario de nacimientos con sistemas tradicionales. Se reduce la mortalidad infantil y por lo tanto sobreviven más hijos, por lo que se producen menos nacimientos. España, además, a pesar de no participar en la Primera Guerra Mundial, sí que sufrió el alza de precios, que motivó a muchas familias a abstenerse de tener más descendencia. En los años 20 la natalidad se recuperó gracias a los felices años 20, mientras que a partir de 1930
vino la catástrofe. El crack de 1929 y los duros momentos políticos vividos entre el final de la Segunda República y el final de la Guerra Civil ocasionaron episodios de hasta subnatalidad. Este panorama continuó durante los años 40, en los años de posguerra, el bloqueo internacional, la autarquía y de exilio. Esto provocó, ¿cómo decirlo?, que el boom de nacimientos que suele ocurrir tras un conflicto se frenara. Pese a los intentos franquistas para frenar esto, no se logró ningún éxito con respecto a la natalidad. Y llegamos a los años finales de la década de los 50. Se produce el esperado baby boom retrasado por las anteriores condiciones que hemos visto. Recordad que el desarrollismo acabó con las políticas autárquicas y el bloqueo internacional. Estos factores favorecieron que la sociedad española comenzara a tener hijos de nuevo. Finalmente, entre el año 65 y el 75, el tamaño familiar se vio reducido al ser España ya una sociedad industrializada y con un sector servicios. Una población con problemas de vivienda y que también había sufrido mejoras de condiciones de vida y seguros de vejez y laborales. Bueno, ya hemos acabado con la natalidad. Ahora le toca la mortalidad. La mortalidad desciende por varios factores que tenéis en el libro. Incrementa el nivel de vida y avanza la medicina. Y por lo tanto la población se alimenta mejor y puede tener acceso a mejores curas y remedios que frenan sobre mortalidades debidas a infecciones o cualquier tipo de problemas derivados de enfermedades. La mortalidad infantil decrece debido a esto y a la esperanza de vida, como podéis entender, se eleva, llegando a alcanzar durante los años 60 y 70 los 72 más o menos de media. Por lo tanto, el crecimiento natural, en consecuencia, fue alto, sobre todo entre los años 20 y los 60 o el año 65. Sabemos hoy por los datos que el crecimiento natural comienza a descender un poco a partir de esta fecha, llegando incluso hasta el 75 a producirse el pico más bajo. Por eso, desde el año 75 hablamos de un nuevo régimen demográfico, el régimen moderno. El régimen actual comienza en 1975 y llega hasta hoy día. Se caracteriza por natalidad y mortalidad baja y por escaso crecimiento natural. La natalidad descendió a partir del 75 y entre el 75 y el 98 tiene lugar un brusco descenso de nacimiento. Pensad, estamos ante una nueva situación económica que está generando diferentes modelos de terciarización de la sociedad española y, por supuesto, los cambios sociales que le están ocurriendo al país. Disminuye el papel de la Iglesia, con todas las repercusiones que puede tener eso en la natalidad, se despenalizan anticonceptivos y, por supuesto, las mujeres comienzan a incorporarse al mercado laboral. Desde el año 1998, la natalidad sufre oscilaciones ligadas a los momentos de coyuntura económica y, por supuesto, a la inmigración. La mortalidad se mantiene baja, pero la tasa asciende levemente desde el 82 por una cuestión muy sencilla. La población española ya es vieja. Como la mayoría de la población es mayor de 65 años y la natalidad es baja, la mortalidad siempre supera, en este caso, a la natalidad. La mortalidad infantil, por supuesto, es muy baja y la esperanza de vida ha aumentado hasta el punto de situarnos entre los 5 países con mejor esperanza de vida, a 83,5, creo que era en 2018. Bueno, con esto ya tenemos suficiente para entender cómo funcionan los regímenes demográficos en España desde principios de siglo. Echad un vistazo al punto 2, que trata los desequilibrios territoriales, y comunicadme cualquier duda en aulas. La pregunta teórica referente a este punto sería: enumera y explica los distintos regímenes demográficos españoles. Como veis, estamos viviendo momentos complicados debido a la crisis del COVID-19. Y como reflexión final os animo a pensar acerca de las consecuencias que tendrá para la población la pandemia global que estamos viviendo asomados al balcón de la historia. Una reflexión que espero os haga entender por qué estudiamos estos temas. Muchas personas siempre dicen: ¿para qué sirve la geografía? ¿Para qué sirve la historia? Pues bien, saber historia o geografía servirá de poco, pero no saberlas es mucho peor. Tanto en los buenos tiempos como en los malos, nosotros tenemos que seguir adelante. Y esta vez os dejo algo de rock and roll para empezar la semana. Se trata de una de mis bandas favoritas, Led Zeppelin. Y esto es Good Times, Bad Times. Joder, qué susto.